Mi nombre es Elena. Cuando el doctor Mateo Herrera frunció el ceño durante el examen y preguntó con cuidado quién me había tratado antes que él, simplemente respondí que había sido mi marido. Él también era ginecólogo. Pero el doctor guardó silencio. Dejó a un lado sus instrumentos y me dijo que necesitaba análisis de laboratorio inmediatos porque lo que estoy viendo ahí dentro no debería estar ahí. Su tono hizo que mi corazón se hundiera de pavor. Aún no entendía exactamente qué había alarmado tanto al experimentado especialista. En ese momento, mi mundo familiar, donde Santiago no solo era un esposo amoroso, sino un médico de confianza, se resquebrajó por primera vez. Estaba sentada en la silla de exploración, intentando no pensar en lo extraña que había sonado la pregunta del doctor. Mateo Herrera parecía un hombre serio y reflexivo, no alguien que lanzara palabras al aire descuidadamente. Su consulta estaba ubicada en un nuevo centro médico en las afueras de Madrid, y solo había decidido venir porque el dolor se había vuelto insoportable. Durante los últimos 6 meses había estado sufriendo espasmos agudos en el bajo vientre que venían en oleadas, obligándome a doblarme de dolor. Mi ciclo se había descontrolado por completo. El sangrado era doloroso e impredecible. Cada vez que me quejaba, Santiago me tranquilizaba. Me explicaba que cambios como este eran naturales a los 42 años y que mi cuerpo simplemente se estaba ajustando. Pero algo dentro de mí se resistía a sus explicaciones. Mi intuición me decía que lo que le estaba pasando a mi cuerpo estaba lejos de ser normal. Durante años habíamos intentado tener hijos. Al principio, Santiago parecía entusiasmado, pero después de un año sin éxito, empezó a volverse distante respecto al tema. «Tenemos tiempo, Elena», decía. «Concentrémonos en nuestras carreras». Luego, sus excusas se volvieron más médicas. «Tu cuerpo está bajo mucho estrés», me aseguraba. «Es mejor esperar a que estés perfectamente sana». Yo confiaba en él. Era mi marido y mi médico. Cuando Santiago se fue a visitar a su madre enferma a Barcelona, decidí hacer la visita secreta a un médico externo. El doctor Herrera estudió cuidadosamente los resultados de mi ecografía, negando con la cabeza de vez en cuando. Su rostro permanecía profesionalmente neutral, pero noté cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. El doctor cambió el ángulo del sensor varias veces, tratando de obtener una imagen más clara. Finalmente, dejó el dispositivo y se volvió hacia mí. Había algo en sus ojos que me hizo apretar instintivamente los puños. No era solo interés profesional. Estaba más cerca del shock por lo que había visto. «Dijo que su marido la ha estado tratando durante 5 años», preguntó, limpiándose las manos con antiséptico. «¿Y qué exactamente le ha estado recetando todo este tiempo?», intenté recordar. Solían ser analgésicos hormonales y ocasionalmente supositorios antiinflamatorios. Santiago siempre insistía en que conocía mi cuerpo mejor que cualquier médico externo. El doctor Herrera se acercó al monitor de la ecografía y señaló una mancha oscura de forma irregular en el área del útero. «Ve este crecimiento», dijo, con voz tensa. «Es un cuerpo extraño y, según todos los indicios, lleva ahí mucho tiempo. Parece un dispositivo intrauterino DIU de estilo antiguo que se ha incrustado en el tejido». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. «Un DIU», repetí, sin creer mis propios oídos. «Nunca he tenido un DIU. Sabría si alguien me hubiera colocado algo». El doctor sacó el historial médico que yo había traído y pasó las páginas. «No hay registros aquí de la inserción de un anticonceptivo intrauterino», confirmó. «Pero cosas como esta no aparecen solas. Alguien debe haberlo puesto». Y no fue ayer. Intenté concentrarme para recordar cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero mi memoria no ofrecía nada. Siempre había temido a los DIU, considerándolos invasivos y peligrosos. Santiago conocía mis miedos y nunca había sugerido ese método anticonceptivo. «Necesito hacer pruebas adicionales», dijo el doctor Herrera, levantándose de su escritorio. «Marcadores inflamatorios, marcadores tumorales, el espectro completo. Lo que veo en la ecografía plantea serias preocupaciones. Los tejidos alrededor del cuerpo extraño están alterados. Hay signos de inflamación crónica». Salió de la consulta, dejándome sola con pensamientos aterradores. Intenté calmarme,
buscando una explicación racional. Quizás el doctor estaba equivocado. Quizás era otra cosa, no un DIU. Unos minutos después, una enfermera entró en la habitación con una bandeja para sacar sangre. La joven trabajó en silencio. Pero noté que intercambiaba una mirada con el doctor cuando él regresó. Había un diálogo silencioso entre ellos, lleno de ansiedad profesional. «Doctor, los marcadores inflamatorios están realmente por las nubes», dijo la enfermera en voz baja, mostrándole los resultados de una prueba rápida. Escuché esas palabras y sentí que todo dentro de mí se encogía de miedo. Algo estaba seriamente mal en mi cuerpo, algo que nunca sospeché. El doctor Herrera se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre el escritorio. «Elena Torres», dijo seriamente, «necesito ser absolutamente honesto con usted. Lo que está en su útero representa una amenaza real para su salud. No es solo un cuerpo extraño, es una fuente de inflamación crónica que podría haber provocado cambios severos en los tejidos». Sacó un formulario de derivación y comenzó a llenarlo. «Necesita hospitalización inmediata en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para la extracción quirúrgica de este objeto. La operación no puede demorarse. Cada día que espera aumenta los riesgos». Lo miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Esta misma mañana, era una mujer normal con dolor crónico, y ahora me hablaban de cirugía urgente y riesgos graves. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pude no saber lo que estaba pasando dentro de mi propio cuerpo? Y una cosa más, añadió el doctor, entregándome la derivación. Dadas las circunstancias bajo las cuales este cuerpo extraño pudo haber terminado en su sistema sin su conocimiento, le recomiendo encarecidamente que contacte a las autoridades. Lo que le sucedió puede calificar como un delito grave. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Tomé la derivación con manos temblorosas, sin comprender aún la magnitud de lo que enfrentaba. Un crimen. ¿Quién podría haber cometido un crimen contra mí? ¿Quién tuvo acceso a mi cuerpo cuando estaba vulnerable? Un único pensamiento, aterrador e imposible, ya comenzaba a formarse en el fondo de mi mente. Un pensamiento que me resistía a albergar, pero que lo explicaba todo. El pensamiento de que la persona en la que más confiaba en el mundo podría haber traicionado esa confianza de la manera más monstruosa. Al salir del centro médico, sentí que el mundo en el que había vivido durante los últimos 15 años se derrumbaba. Un mundo donde Santiago era un esposo amoroso y un médico atento, donde nuestro matrimonio parecía sólido y fiable. Ahora ese mundo se estaba resquebrajando y temía imaginar lo que se revelaría cuando finalmente se desmoronara. Conduje por Madrid, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Las calles familiares parecían alienantes. Recordé todas las veces que Santiago había minimizado mi dolor, todas las veces que me había recetado pastillas y me había dicho que me relajara. «Es solo estrés, cariño», decía, «o quizás el inicio de la perimenopausia». Me había creído cada palabra. Había confiado en su juicio profesional por encima de mi propia intuición. ¿Cómo pude ser tan ciega? La idea de una hospitalización inmediata me aterrorizaba, pero las palabras del doctor Herrera sobre el peligro inminente resonaban en mi cabeza. No podía esperar el regreso de Santiago. Tenía que hacer esto sola. Llamé a mi hermana, pero dudé antes de contarle la verdad. ¿Cómo explicarle que mi marido, el respetado ginecólogo, podría haberme implantado un dispositivo peligroso sin mi conocimiento? Sonaba a locura. Decidí ir directamente al Hospital Gregorio Marañón. El departamento de urgencias estaba lleno, pero la derivación del doctor Herrera me dio prioridad. Me llevaron a una sala de evaluación casi de inmediato. El médico de guardia, un hombre joven con ojos cansados, leyó la nota del doctor Herrera y su expresión se volvió grave. «Haremos nuestros propios análisis, señora Torres», dijo. «Pero si la evaluación del doctor Herrera es correcta, la ingresaremos para cirugía esta misma noche». El quirófano del Hospital General Universitario Gregorio Marañón estaba inundado de luz brillante. Cuando el cirujano, el doctor Víctor Ramírez, comenzó a extraer el cuerpo extraño de mi útero, lo que vio lo hizo congelarse por un momento con los instrumentos en la mano. El DIU, ennegrecido por el tiempo, estaba tan firmemente incrustado en el tejido que su extracción requería una precaución extrema.
Los brazos metálicos del dispositivo estaban literalmente cortando las paredes uterinas, dejando rastros de necrosis e inflamación. «Dios mío», murmuró, examinando cuidadosamente el objeto extraído. «Este es un DIU Seriflex. Fueron prohibidos hace más de 10 años debido a su alto riesgo cancerígeno». La enfermera asistente le entregó un contenedor estéril y el cirujano colocó el DIU dentro. Incluso debajo de la capa de acumulación biológica, la forma distintiva del dispositivo era visible. Un dispositivo que alguna vez fue aclamado como un método anticonceptivo revolucionario. El doctor Ramírez continuó la operación, limpiando a fondo los tejidos dañados y deteniendo el sangrado. El proceso inflamatorio había afectado un área significativa y en algunos lugares los tejidos parecían sospechosos. Tomó varias muestras para un informe de patología, comprendiendo que los resultados podrían ser extremadamente desfavorables. 8 años de un dispositivo cancerígeno dentro de mi cuerpo no podían haber pasado sin consecuencias. Cuando terminó la cirugía, el cirujano me acompañó personalmente a la unidad de cuidados intensivos. Me desperté lentamente después de la anestesia. Mi mente se aclaró gradualmente. Lo primero que vi al abrir los ojos fue el rostro preocupado del doctor Ramírez inclinándose sobre mi cama. «La operación fue un éxito», dijo en voz baja, pero su tono contenía una advertencia. «Extrajimos el cuerpo extraño, pero lo que encontramos plantea serias preocupaciones». Me mostró un contenedor transparente con el DIU ennegrecido dentro. «El dispositivo tiene un número de serie, N3847. Definitivamente lo pasaremos por la base de datos para averiguar de dónde vino». Miré el trozo de metal que había estado envenenando mi cuerpo durante 8 años, y no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. El DIU tenía un aspecto siniestro. Su superficie estaba cubierta por una película oscura, y los bordes afilados habían traumatizado claramente los tejidos circundantes. ¿Cómo pudo algo así haber terminado dentro de mí sin mi conocimiento? ¿Cómo pude no haber sentido este cuerpo extraño? El doctor Ramírez explicó que los dispositivos de estilo antiguo a menudo se insertaban sin un alivio adecuado del dolor, y las pacientes podían no recordar el procedimiento, especialmente si se realizaba bajo anestesia general durante otra cirugía. Pero la principal preocupación no era la presencia del DIU en sí, sino las consecuencias de su prolongada existencia en mi cuerpo. El DIU Seriflex fue retirado del mercado precisamente por su capacidad de causar tumores malignos. Unas horas más tarde, una mujer con un traje severo entró en la habitación y se presentó como la detective Sofía Navarro. Sacó una grabadora y un cuaderno, acomodándose en una silla al lado de la cama. Su aparición significaba que el caso había adquirido estatus oficial, que lo que sucedió estaba siendo tratado como un posible crimen. «Elena Torres», comenzó la detective. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre cómo este dispositivo pudo haber terminado en su cuerpo. ¿Su marido tenía acceso a su historial médico? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo bajo anestesia general?» Estas preguntas me golpearon como martillazos, cada una acercándome más a la terrible verdad. Intenté concentrarme, recordando todos los procedimientos médicos de los últimos años. Solo había estado bajo anestesia general una vez, hacía 8 años, cuando me extirparon el apéndice. En ese momento, Santiago insistió en que la cirugía se realizara en su clínica privada, no en el hospital de la ciudad. «¿Por qué necesitarías médicos externos? Supervisaré todo yo mismo. Estaré allí en cada paso del camino». Sus palabras, que entonces sonaron a cuidado, ahora resonaban con un significado siniestro. La detective registró cuidadosamente cada palabra, aclarando detalles de vez en cuando. ¿Quién más estaba en el quirófano? ¿Cuánto duró la cirugía? ¿Cómo fue el período postoperatorio? Respondí mecánicamente, pero con cada pregunta, una terrible sospecha crecía en mi alma. Santiago había controlado todo. Había estado allí de principio a fin. La detective Navarro explicó que insertar un DIU sin el consentimiento de una paciente califica como un delito grave contra la persona, especialmente considerando que el dispositivo utilizado era conocido por ser peligroso para la salud. La pena máxima por tales acciones podría ser de hasta 10 años en una prisión federal. Al día siguiente,
Sonó el teléfono de la habitación del hospital. Era el laboratorio de registros médicos. La voz en la línea sonaba oficial y seca, pero la información fue como una descarga eléctrica. El DIU con número de serie N3847 estaba registrado como desechado el 15 de marzo, hacía 8 años, en la misma clínica de salud femenina dirigida por Santiago Torres. La detective Navarro, que estaba presente durante la conversación, contactó inmediatamente a sus colegas para obtener los registros de desecho. Yacía en la cama, sintiendo cómo se desmoronaba la última esperanza de que todo esto fuera un terrible malentendido. Los hechos se acumulaban en un horripilante retrato de traición por parte del hombre al que le había confiado mi vida. El doctor Ramírez regresó con los resultados del informe urgente de patología, y su rostro era sombrío. Las muestras de tejido tomadas durante la operación mostraron la presencia de células atípicas características de una condición precancerosa. Displasia en etapa 3. Requiere tratamiento adicional inmediato y monitoreo oncológico permanente. Esta es una consecuencia directa de la exposición a largo plazo al dispositivo cancerígeno. Si el DIU hubiera permanecido en su cuerpo por 1 o 2 años más, explicó el cirujano, estaríamos lidiando con un cáncer avanzado. Tuvo una suerte increíble de ir al doctor Herrera cuando lo hizo. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte, no solo para mi salud, sino para mi matrimonio. Pedí mi teléfono para llamar a Santiago y contarle lo que había pasado. Pero cuando marqué su número, respondió una mujer desconocida. «Hola». «¿Quién es?», preguntó una voz femenina con ligera irritación. «Santiago está ocupado ahora mismo. Está atendiendo a una paciente enferma». Colgué en silencio, dándome cuenta de que el engaño de mi marido se extendía mucho más allá de lo que podía haber imaginado. La detective Navarro recibió copias de los documentos de la clínica de Santiago vía fax. Según el registro de desecho de dispositivos médicos, el DIU N3847 había sido dado de baja como defectuoso y sujeto a destrucción. La firma junto a la entrada pertenecía personalmente al director de la clínica, pero en lugar de ser destruido, el dispositivo había sido utilizado para la esterilización secreta de su propia esposa. La detective Navarro me explicó que ahora tenían pruebas suficientes para abrir un caso penal. Testimonios, registros médicos, resultados de análisis de expertos. Todo apuntaba a las acciones deliberadas de Santiago Torres. Todo lo que quedaba era obtener su confesión o encontrar pistas adicionales que confirmaran el motivo del crimen. Yacía en la habitación del hospital, mirando al techo e intentando comprender la escala de la traición. El hombre con el que había vivido durante 15 años, a quien le había confiado mi cuerpo y mi alma, era capaz de una crueldad monstruosa. No solo me estaba mintiendo, estaba destruyendo metódicamente mi salud, privándome de la capacidad de tener hijos y exponiéndome al riesgo de cáncer. Pero la comprensión más horrorosa fue que todo este tiempo, Santiago había estado jugando el papel de un esposo y médico amoroso. Me consolaba cuando me quejaba de dolor. Me recetaba tratamientos que no podían ayudar, sabiendo perfectamente la verdadera causa de mi sufrimiento. Cada consuelo, cada explicación sobre los cambios relacionados con la edad era una cínica mentira. Ahora tenía que luchar no solo por mi salud, sino también encontrar la fuerza para confrontar al hombre que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Me esperaba el tribunal, la investigación, la necesidad de probar lo que me parecía increíble incluso a mí misma. Pero lo más importante, tenía que encontrar la respuesta a la pregunta que más me atormentaba. ¿Por qué Santiago hizo esto? ¿Qué lo impulsó a cometer tal crimen contra su amada esposa? Dada de alta del hospital al tercer día después de la cirugía, me dirigí directamente a la clínica de salud femenina donde trabajaba Santiago. La detective Navarro me había dado un permiso especial para examinar el despacho de mi marido como parte de la investigación. El guardia de seguridad me dejó entrar de mala gana, mirando constantemente su teléfono, como si debatiera si advertir al director sobre la visita de su esposa. Todo en el despacho de Santiago me resultaba familiar hasta el más mínimo detalle. El enorme escritorio de roble, la silla de cuero, los diplomas enmarcados en las paredes, la fotografía de nuestro viaje a Hawái. Pero ahora, este entorno familiar parecía un telón de fondo que ocultaba un monstruoso secreto. Me acerqué a la caja fuerte, cuyo código conocía de memoria,
Era la fecha de nuestra boda. Dentro de la caja fuerte había documentos que Santiago consideraba especialmente importantes. Entre ellos, encontré una gruesa carpeta que contenía los registros de dispositivos médicos de los últimos 10 años. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas, buscando la entrada del 15 de marzo, de hacía 8 años. Y allí estaba, la entrada sobre el desecho del DUN 3847, junto a la cual estaba la firma extensa de Santiago. La puerta del despacho se abrió silenciosamente y una joven con bata blanca apareció en el umbral. La reconocí. Era Olivia Ríos, una de las enfermeras de la clínica, siempre alegre y eficiente. Pero ahora, el rostro de Olivia mostraba confusión y miedo al ver a la esposa del director sosteniendo los documentos. Elena Torres, dijo Olivia con incertidumbre. ¿Qué hace aquí? El doctor Torres dijo que estaba en el hospital después de una cirugía. La enfermera sostenía algo que intentó esconder detrás de su espalda, pero logré vislumbrar el distintivo envase de una prueba de embarazo. Ya me han dado el alta, respondí, estudiando cuidadosamente el rostro de la joven. Olivia parecía angustiada. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos se movían nerviosamente. «¿Qué es eso que tiene en la mano?», pregunté. Aunque ya adivinaba la respuesta, la enfermera se puso aún más nerviosa y apretó la prueba contra su pecho. «Es personal», murmuró, pero su voz sonaba poco convincente. Noté un anillo de oro con un pequeño diamante brillando en el dedo anular de su mano derecha. El anillo era sorprendentemente similar a mi propio anillo de bodas, el que Santiago me había dado hacía 15 años. «Es un anillo precioso», comenté, señalando la mano de la enfermera. «¿Dónde compró algo así?». Olivia escondió instintivamente la mano detrás de la espalda, pero era demasiado tarde. «Fue un regalo de mi prometido», respondió en voz baja, y un matiz de desafío entró en su voz, como si estuviera protegiendo algo muy querido. Sentí que todo dentro de mí se tensaba con la premonición de nuevas revelaciones. La traición de Santiago se extendía aún más de lo que podía haber imaginado. Tenía una amante además de la esterilización secreta, a la que le daba exactamente los mismos anillos que a su esposa. Olivia intentó salir del despacho, pero en el pasillo, una mujer mayor con un vientre notablemente redondeado la llamó. Reconocí a Marina Vargas, una paciente de toda la vida de la clínica que había sido monitoreada allí durante años. La mujer parecía cansada pero feliz, claramente esperando un hijo a una edad madura. «Olivia, muchas gracias», dijo la mujer embarazada, abrazando a la enfermera. «Si no fuera por ti, no sé cómo habríamos gestionado la vivienda para mí y mis hijos. El doctor Torres es un hombre tan amable. Ayudó con el papeleo del apartamento. Mis hijos mayores están tan felices de que vayan a tener otro hermanito o hermanita». Me congelé cuando escuché esas palabras. Significaba que Santiago tenía hijos con otras mujeres y les estaba ayudando con la vivienda. ¿Cuántos secretos ocultaba el hombre que consideraba mi marido? Olivia notó que yo había escuchado la conversación y su rostro se puso blanco de miedo. «Señora Vargas, aquí no», susurró la enfermera, tratando de alejar a la mujer embarazada del despacho del director. Pero era demasiado tarde. Había escuchado lo suficiente para entender la escala del engaño. Santiago no solo me había privado de la capacidad de tener hijos, sino que también los estaba engendrando con otras mujeres. La paciente se fue. Olivia permaneció de pie en el pasillo, insegura de qué hacer. Salí del despacho con el libro de registro en las manos y me acerqué a la enfermera. «¿Cuántos hijos tiene él?», pregunté, mirando directamente a los ojos de la joven. Olivia intentó negarlo, pero su mirada la delató. «No sé de qué está hablando», murmuró, pero su voz temblaba de angustia. «El doctor Torres solo ayuda a las pacientes. Es un buen médico». Negué con la cabeza, dándome cuenta de que la enfermera estaba engañada o era cómplice en este complejo juego. En ese momento, sonó el teléfono del guardia de seguridad. Había estado observándonos desde su cabina. Escuché fragmentos de la conversación de los que entendí que alguien le estaba preguntando al hombre sobre lo que estaba sucediendo en la clínica. «Sí, señor», dijo el guardia por teléfono. Su esposa estaba aquí, buscando algo en su despacho. Olivia la sorprendió, y estaban hablando de algo. Me di cuenta de que me quedaba poco tiempo.
Santiago seguramente se enteraría de mi visita ahora e intentaría ocultar o destruir los documentos incriminatorios. Rápidamente tomé fotos de la página del libro de registro con la entrada de desecho del DIU, así como de varias otras entradas sospechosas. En mi teléfono, Olivia estaba cerca, claramente en un estado de conflicto interno. Por un lado, era leal a Santiago. Por otro, veía a su esposa sufriendo y sabía que algo estaba terriblemente mal. La prueba de embarazo en su mano era una prueba elocuente de que ella era más que una simple enfermera para el director de la clínica. Decidí arriesgarme. «¿Es suyo?», pregunté, señalando la prueba en la mano de Olivia. La enfermera no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Las lágrimas brotaron en sus ojos y apretó la prueba contra su pecho, como si protegiera a su futuro hijo de un mundo cruel. «Me prometió que se divorciaría de usted», dijo finalmente Olivia, apenas audible. «Me dijo que usted estaba enferma, que no podía tener hijos, que su matrimonio estaba muerto hace mucho tiempo. No sabía que él fue quien la enfermó». Estas palabras sirvieron como una confesión, confirmando mi peor temor. «¿Cuántos hijos tenéis juntos?», pregunté, sintiendo que mi mundo giraba de horror. Olivia me miró, con los ojos llenos de lágrimas y remordimiento. «2», susurró. «Lucía tiene 5 años, e Isaac tiene 3. Creen que papá trabaja en otra ciudad, por eso rara vez viene a casa». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Resultaba que mientras yo sufría por el dolor causado por el DIU incrustado, Santiago estaba creando una familia paralela con una joven enfermera. Estaba criando a los hijos que me había privado a mí. Jugaba el papel de un padre amoroso para unos y de un esposo indiferente para otra. El guardia de seguridad terminó su conversación y se dirigió hacia nosotras, claramente habiendo recibido instrucciones de Santiago. «Elena Torres», dijo con forzada cortesía, «debo pedirle que abandone el edificio. El director dijo que usted no tiene derecho a estar aquí sin su presencia». Sabía que mi tiempo se había acabado. Salí rápidamente de la clínica, llevándome las fotos de los documentos y el terrible conocimiento de la doble vida de mi marido. En el coche, llamé a la detective Navarro y le conté lo que había averiguado. Ahora, no solo tenían pruebas de un crimen contra mi salud, sino también un motivo que explicaba las acciones de Santiago. La detective Navarro escuchó atentamente y prometió interrogar inmediatamente a Olivia Ríos como testigo. También planeaba obtener una orden judicial para registrar la casa y el lugar de trabajo de Santiago, para incautar todos los documentos que pudieran arrojar luz sobre su actividad criminal. Conduje a casa, dándome cuenta de que mi vida estaba completamente arruinada. El hombre en el que más confiaba en el mundo era capaz de una traición monstruosa. No solo me había privado de mi salud y de la posibilidad de ser madre, sino que también me había engañado durante años, construyendo una familia con otra mujer. Ahora tenía que encontrar la fuerza para una confrontación final con el hombre que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Me esperaba el tribunal, la exposición, la necesidad de probar lo que parecía increíble, pero lo más importante, necesitaba aprender a vivir de nuevo, libre de ilusiones sobre el amor y la lealtad del hombre que me había traicionado de la manera más cruel. La casa me recibió con su silencio habitual, pero ahora ese silencio parecía siniestro, lleno de secretos ocultos y mentiras. Entré en el despacho de Santiago, donde estaba su ordenador personal, una máquina que nunca había tenido motivos para usar antes. Adiviné la contraseña al tercer intento. Era el cumpleaños de su madre, la persona que consideraba más importante en su vida. El escritorio estaba ordenado. Las carpetas contenían documentos médicos, artículos científicos, fotos de conferencias, pero destacaba una carpeta con un nombre inusual. Para siempre, que inmediatamente llamó mi atención. Hice clic en ella, y mi corazón se congeló ante lo que apareció en la pantalla. Dentro de la carpeta había cientos de fotos de Olivia en poses íntimas, fotos de sus viajes juntos, cenas románticas y salidas con niños pequeños. En una foto, Santiago sostenía a una niña de unos 5 años que se le parecía sorprendentemente. A su lado estaba un niño más pequeño, también con sus rasgos característicos. Eran Lucía e Isaac, los que Olivia había mencionado,
Pero el descubrimiento más aterrador fue la correspondencia que abarcaba más de 5 años. Abrí el archivo de mensajes y empecé a leer, sintiendo que todo dentro de mí se contraía de horror con cada línea. La correspondencia comenzaba con preguntas de trabajo ordinarias, pero gradualmente pasaba a confesiones personales y planes de futuro. En un mensaje fechado 3 años atrás, Santiago le escribía a Olivia sobre sus planes. «No te preocupes, querida. Resolví el problema con Elena de una vez por todas. Le di un pequeño regalo durante su apendicectomía. Definitivamente no tendrá hijos ahora, y podemos estar juntos sin más preguntas sobre herederos». Releí el mensaje varias veces, incapaz de creer mis propios oídos. Significaba que Santiago había planeado fríamente mi esterilización, discutiéndolo con su amante como si fuera una tarea de trabajo rutinaria. No había cedido a un impulso momentáneo durante la cirugía. Se había preparado para este crimen de antemano. La correspondencia se volvió aún más cínica. Santiago le contaba a Olivia cómo consolaba a su esposa cuando se quejaba de dolor, cómo le recetaba tratamientos inútiles, sabiendo la verdadera causa de su sufrimiento. Incluso bromeaba al respecto, llamándose a sí mismo un médico brillante que había resuelto 2 problemas a la vez: deshacerse de la necesidad de tener hijos con su esposa y obtener la oportunidad de empezar una nueva familia. En otra carpeta, encontré copias escaneadas de documentos bancarios que destrozaron por completo mi imagen de mi marido. Transferencias mensuales a Olivia Ríos por 5.000 euros, etiquetadas como manutención para Lucía e Isaac. Resultaba que Santiago estaba manteniendo oficialmente a 2 hijos de su amante, mientras convencía a su esposa de que el presupuesto familiar no les permitía tener hijos propios. También había documentos para la compra de un apartamento a nombre de Olivia, pólizas de seguro para los niños y planes para su educación. Santiago había creado una familia paralela en toda regla, en la que invertía no solo dinero, sino también emoción. En la correspondencia, llamaba a Lucía su princesa y a Isaac su heredero. Mientras tanto, veía a su esposa como una carga de la que había que deshacerse de la manera menos dolorosa posible. Fue especialmente doloroso leer los mensajes de los últimos meses, donde Santiago discutía planes de divorcio con Olivia. Escribió que esperaría a que Elena desarrollara cáncer a causa del DIU incrustado. Entonces podría divorciarse de ella bajo el pretexto de no poder soportar el estrés psicológico de la enfermedad de su esposa. La opinión pública estaría de su lado y los bienes seguirían siendo suyos. Guardé todos los archivos descubiertos en una memoria USB, comprendiendo que estas eran las pruebas clave del crimen de mi marido. Pero emocionalmente estaba completamente destrozada, dándome cuenta del alcance de la traición. El hombre con el que había vivido durante 15 años no solo me había engañado, sino que había destruido metódicamente mi vida, planeando cada paso de esa destrucción. Sonó el teléfono. El nombre de la detective Navarro apareció en la pantalla. «Elena Torres», dijo la voz familiar. «Tengo noticias para usted, y no son buenas. Recibimos los resultados del análisis adicional de tejido tomado durante la cirugía. Tiene cambios precancerosos de 3er grado. Esta es una consecuencia directa de la presencia a largo plazo del DIU cancerígeno en su sistema». Escuché la explicación de la detective, sintiéndome entumecida por el horror. Significaba que Santiago no solo me había privado de la capacidad de tener hijos, me había sentenciado efectivamente a una muerte dolorosa por cáncer. Si no hubiera ido al doctor Herrera, habría tenido un cáncer avanzado en 1 o 2 años, con mínimas posibilidades de recuperación. La detective Navarro continuó explicando los aspectos legales del caso. Santiago ahora enfrentaba cargos no solo de causar lesiones corporales graves, sino también de intento de asesinato. La sentencia máxima por la combinación de cargos podría ser de hasta 15 años de prisión. La detective también me informó que había obtenido una orden judicial para registrar la casa e incautar todos los documentos relacionados con el caso. Le conté sobre la correspondencia descubierta y los documentos bancarios que confirmaban el motivo del crimen. La detective Navarro escuchó atentamente y me pidió que no tocara el ordenador hasta que llegaran los expertos para no comprometer la integridad de las pruebas digitales. El registro estaba programado para la mañana siguiente, pero la detective advirtió que Santiago podría intentar regresar a casa y destruir las pruebas.
Justo cuando terminé mi conversación con la detective Navarro, escuché la puerta principal abrirse en el pasillo. Mi corazón se detuvo de miedo. No esperaba que Santiago regresara tan temprano. «Cariño», gritó su voz desde el pasillo, «he vuelto antes. Tengo una sorpresa para ti». Su tono sonaba como de costumbre, afectuoso y atento, pero ahora ese afecto se sentía como una máscara repulsiva. Cerré rápidamente todos los archivos en el ordenador, pero dejé la pantalla con la correspondencia abierta. Que viera que su secreto estaba expuesto, que entendiera que el juego había terminado. Saqué el contenedor con el DIU extraído de mi bolso, que el doctor Ramírez me había dado como prueba física. Los pasos de Santiago se acercaron al despacho y me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Estaba a punto de mirar a los ojos al hombre que me había estado matando metódicamente durante 8 años, mientras jugaba el papel de un esposo amoroso y un médico atento. Tenía que encontrar la fuerza para hacer frente a sus mentiras y manipulaciones. La puerta del despacho se abrió y Santiago apareció en el umbral con un ramo de rosas rojas en las manos. Parecía descansado y feliz, claramente anticipando un reencuentro con su esposa después de unas semanas separados. Pero su expresión cambió instantáneamente cuando me vio en su ordenador con la correspondencia abierta en la pantalla. «Elena», dijo con incertidumbre, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás revisando mi ordenador?» Su voz temblaba, y sus ojos iban y venían entre la pantalla y el rostro de su esposa, tratando de evaluar la escala del desastre. Las rosas cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo, poniendo fin simbólicamente a su idilio familiar. Giré silenciosamente el monitor hacia él para que pudiera leer sus propias palabras sobre darme un pequeño regalo durante la cirugía. Santiago palideció, dándose cuenta de que sus secretos más terribles estaban expuestos. El miedo brilló en sus ojos, luego la ira, y luego el miedo de nuevo. Sabía que su carrera, reputación y libertad pendían de un hilo. «No es lo que piensas», comenzó, tratando de encontrar una explicación para lo inexplicable. «Puedo explicarlo todo. Fue una necesidad médica. No entiendes todas las circunstancias», pero su voz sonaba poco convincente, incluso para él mismo. Sus palabras eran confusas y sus manos temblaban por la tensión nerviosa. Me levanté del escritorio y caminé hacia él, sosteniendo el contenedor con el DIU ennegrecido. «Aquí está tu pequeño regalo», dije en voz baja, pero mi voz era de acero. «Durante 8 años. Me envenenaste desde adentro con esta basura, me privaste de la capacidad de tener hijos, me llevaste a una condición precancerosa, y todo este tiempo jugaste el papel de un esposo amoroso». Santiago se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatar el contenedor de mis manos, pero retrocedí. Su máscara finalmente se deslizó, y vi el verdadero rostro del hombre con el que había vivido la mitad de mi vida. Era el rostro de un depredador acorralado, listo para hacer cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Un hombre para quien nunca había sido nada más que un obstáculo para la felicidad con otra mujer. Santiago estaba en el umbral del despacho. Su rostro cambió rápidamente de la sorpresa a la comprensión, del miedo a la desesperación. Las rosas yacían en el suelo, sus pétalos rojos esparcidos por la alfombra, creando una siniestra imagen de un ídolo caído. Vio su correspondencia con Olivia en la pantalla del ordenador. Entendió que sus secretos más terribles estaban expuestos, pero aún así intentó encontrar una manera de salir de la situación. «Elena, ¿qué estás haciendo aquí?», repitió, dando un paso hacia la habitación. «¿Por qué estás hurgando en mis archivos personales? Esto es una violación de la privacidad. No tienes derecho». Su voz temblaba por la tensión nerviosa, y apretó los puños. Seguía intentando jugar el papel del marido ofendido, cuya privacidad había sido violada. Me volví lentamente hacia él, sosteniendo el contenedor con el DIU ennegrecido en mis manos. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos ardían con el frío fuego de la ira justa. «¿Es esta tu sorpresa?», pregunté en voz baja, levantando el contenedor. «Durante 8 años me envenenaste desde adentro con esta basura. Me privaste de la capacidad de tener hijos. Me llevaste a una condición precancerosa». Santiago se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatar la evidencia de mis manos. «Dame eso», gritó, perdiendo los últimos vestigios de autocontrol. «No entiendes lo que estás haciendo. Esto podría arruinar mi carrera, mi reputación».
Lo esquivé, apretando el contenedor contra mi pecho. Por primera vez en todos nuestros años de matrimonio, vi el verdadero rostro de mi marido sin máscaras ni pretensiones. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo, y la voz de la detective Navarro cortó el tenso silencio. «Santiago Nicolás Torres», dijo en tono oficial, entrando en el despacho, acompañada por 2 oficiales de policía. Está bajo arresto por sospecha de causar lesiones corporales graves e intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Santiago se volvió hacia los recién llegados. Su rostro estaba desencajado por el horror. «Esto es un malentendido», comenzó, tratando de mantener su dignidad. «Soy un médico respetado, director de una clínica. Tengo una reputación impecable. No pueden arrestarme basándose en las acusaciones delirantes de mi esposa mentalmente inestable». La detective Navarro sacó las esposas. Su rostro permanecía profesionalmente impasible. «Tenemos todas las pruebas necesarias, incluyendo resultados de exámenes médicos, documentos de desecho del DIU y testimonios. Su esposa nos ha proporcionado correspondencia en la que usted mismo confesó el crimen cometido». Justo entonces, Olivia irrumpió en la casa. Su rostro estaba inundado de lágrimas y apretaba su teléfono móvil. «Santiago», gritó. «El guardia de la clínica me llamó y dijo que la policía llegó. ¿Qué está pasando?». Al ver las esposas en las manos de la detective, corrió hacia su amante, tratando de protegerlo. «Lo contaré todo», sollozó Olivia, volviéndose hacia la detective Navarro. «Fue idea suya, no mía. Me dijo que su esposa era infértil de nacimiento, que no vivían como marido y mujer desde hacía años. No sabía que él mismo la había enfermado». Su confesión se derramó, destruyendo las últimas esperanzas de salvación de Santiago. Santiago apartó a Olivia y se volvió hacia mí. Un último intento de justificar sus acciones brilló en sus ojos. «Lo hice por nosotros», dijo desesperadamente. «Tú misma dijiste que no estabas lista para tener hijos, que querías construir tu carrera primero. Solo te ayudé a evitar un embarazo no deseado». Lo miré con asco, incapaz de creer que este hombre todavía intentara echarme la culpa. «Quería esperar 1 año, no volverme permanentemente infértil», respondí fríamente. «Me privaste del derecho a elegir. Me sentenciaste al sufrimiento y la enfermedad, y todo por ella, por tus hijos con tu amante». La detective Navarro le puso las esposas a Santiago, ignorando sus protestas e intentos de resistirse. «Olivia Ríos», se dirigió a la mujer llorosa, «necesita venir con nosotros para dar su declaración. Es una testigo clave en este caso». La enfermera asintió, comprendiendo que su vida también había cambiado fundamentalmente. Santiago fue conducido hacia la salida, pero seguía volviéndose hacia mí, tratando de encontrar un destello de su antiguo amor en mis ojos. «Elena», suplicó, «podemos arreglarlo todo. Encontraré a los mejores médicos. Te curaremos. No arruines nuestra familia por un error». Sus palabras sonaban patéticas y poco convincentes, incluso para él mismo. Observé en silencio cómo se llevaban al hombre con el que había vivido durante 15 años. No sentí ninguna emoción más que vacío y alivio. Ese hombre había muerto para mí en el momento en que leí su correspondencia con su amante. Lo que se llevaban ahora era solo una cáscara dentro de la cual acechaba un extraño y un enemigo. Olivia se demoró en el umbral. Su mirada vacilaba entre mí y el Santiago que se marchaba. «Realmente no lo sabía», susurró. «Dijo que estabas enferma de nacimiento, que los médicos te habían prohibido quedarte embarazada. Pensé que le estaba ayudando a encontrar la felicidad con una mujer que pudiera darle hijos». La miré con lástima, dándome cuenta de que Olivia también era una víctima de la manipulación de Santiago. «¿Cuántos años tienes?», pregunté en voz baja. «26», respondió la enfermera. Negué con la cabeza, dándome cuenta de que Santiago había seducido a una mujer muy joven cuando apenas tenía 20 años. «Él también te usó», dije. «Prometió divorciarse de mí, casarse contigo, pero en realidad solo quería una amante joven e hijos al margen. Si no fuera por toda esta situación, nunca me habría dejado porque yo le proporcionaba estabilidad y respetabilidad». Olivia lloró aún más fuerte, dándose cuenta de la verdad de mis palabras. «¿Qué pasará con mis hijos ahora?», sollozó. «¿Cómo les explicaré que su papá es un criminal? ¿Cómo los mantendré sin su ayuda?
Sentí simpatía por ella a pesar de todo lo que había pasado. La detective Navarro regresó por Olivia, esperando pacientemente a que terminara de hablar conmigo. «Realmente tenemos que irnos», dijo la detective con amabilidad. «Cuanto antes procesemos todas las declaraciones, antes podrá volver con sus hijos». Olivia asintió y se dirigió hacia la salida, pero se volvió en la puerta. «Perdóname», me dijo. «Sé que mis disculpas no cambiarán nada, pero realmente no quería hacerte daño». Asentí en silencio, incapaz de encontrar las palabras para responder. El perdón vendría después, cuando el dolor de la traición disminuyera, cuando pudiera pensar en esta historia sin estremecerme. La casa se vació y me quedé sola entre las rosas esparcidas y los fragmentos de mi antigua vida. Cogí algunos pétalos, recordando cómo solía emocionarme con tales sorpresas de mi marido. Ahora esas flores parecían una burla, el último intento de Santiago de preservar la ilusión de una relación normal. Entré en el dormitorio y comencé a recoger sus cosas, dándome cuenta de que ya no quería ver nada en la casa que me recordara a él. Cada fotografía, cada libro, cada prenda de vestir estaba saturada de mentiras y engaños. Tenía que empezar la vida de nuevo, limpiando mi espacio de los fantasmas del pasado. Sonó el teléfono. El nombre del doctor Herrera apareció en la pantalla. «Elena Torres», dijo cálidamente. «Escuché lo que pasó. ¿Cómo se siente? Necesita ayuda médica». Su preocupación era genuina, sin motivos ocultos. «Gracias», respondí, sintiendo un calor extenderse dentro de mí en respuesta a la compasión humana. «Físicamente estoy bien. Emocionalmente supongo que eso vendrá con el tiempo». El doctor Herrera me ofreció apoyo psicológico y revisiones regulares para monitorear mi salud después de la extracción del DIU. Al colgar, salí al balcón y miré la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar de un centro de detención estaba sentado el hombre que me había estado matando lentamente durante 8 años. Mañana comenzaría el juicio, con interrogatorios, análisis de expertos y discusión pública de los detalles más íntimos de mi vida. Pero estaba lista para pasar por ello, para lograr justicia y para advertir a otras mujeres contra un destino similar. El juzgado de lo penal de Madrid estaba lleno de reporteros, colegas de Santiago de la comunidad médica y simplemente curiosos, atraídos por el caso de alto perfil de un médico que había mutilado a su propia esposa. Me senté en la primera fila, tratando de no prestar atención a los susurros y las miradas curiosas. En los meses transcurridos desde la investigación, había aprendido a desconectar de la atención pública, centrándome en el objetivo principal: lograr justicia. Santiago, en el banquillo de los acusados, parecía demacrado y envejecido. Su apariencia antes pulcra había sido reemplazada por una palidez enfermiza y tics nerviosos. Su abogado le susurraba algo al oído, pero Santiago miraba al vacío, como si aún no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Su reputación estaba arruinada, su carrera había terminado, y por delante se cernía la perspectiva de muchos años tras las rejas. La jueza Ava Jenkins, una mujer de mediana edad con rostro severo, abrió la sesión y dio la palabra al fiscal del Estado. El fiscal expuso metódicamente las circunstancias del caso. Cada hecho sonaba como un martillazo a la reputación del acusado. La inserción secreta de un DIU cancerígeno, años de engaño, la familia paralela, la cínica correspondencia con su amante. La primera testigo llamada fue Olivia Ríos, que entró en la sala pálida y temblorosa. Su embarazo era claramente visible. Su vientre redondeado añadía dramatismo a su testimonio. Se sentó en el banquillo de los testigos, sin atreverse a mirar a Santiago, que la miraba con ojos suplicantes. «Por favor, cuente al tribunal sobre su relación con el acusado», solicitó el fiscal. Olivia habló en voz baja, pero sus palabras se oyeron claramente en el silencio que siguió. Me dijo que su esposa era infértil de nacimiento, que los médicos le habían prohibido quedarse embarazada debido a anomalías genéticas. Le creí. Pensé que estaba ayudando a un buen hombre a encontrar la felicidad. Relató cómo Santiago le prometió el divorcio de su esposa y un matrimonio oficial. Cómo planeó su futuro juntos con sus hijos. Dijo que enfermó deliberadamente a su esposa para que ella no reclamara los bienes en el divorcio, confesó Olivia, y un murmullo de indignación recorrió la sala. Dijo que sería mejor para todos,
que ella no sufriría por un divorcio. El abogado de Santiago intentó desacreditar el testimonio de Olivia, insinuando su interés personal en el resultado del caso. Pero la joven respondió firmemente a todas las preguntas, proporcionando fechas específicas y citando mensajes de la correspondencia. Su sinceridad era evidente incluso para los jurados más escépticos. El siguiente testigo fue el doctor Herrera, quien habló de sus sospechas desde el primer examen de Elena. El experimentado médico no pudo evitar notar que los síntomas de la paciente no coincidían con el diagnóstico que su marido le había dado. El proceso inflamatorio estaba demasiado localizado y el dolor era demasiado específico para los cambios ordinarios relacionados con la edad. El cirujano, el doctor Ramírez, mostró al tribunal el DIU extraído, explicando por qué dispositivos como el Seriflex habían sido prohibidos. Las propiedades cancerígenas de la aleación habían sido probadas por numerosos estudios, por eso todos esos productos estaban sujetos a desecho obligatorio. Insertar tal DIU equivalía a envenenar lentamente a la paciente. Un experto forense leyó los resultados del análisis del ordenador de Santiago, confirmando la autenticidad de la correspondencia con Olivia. El rastro digital no dejaba dudas de que los mensajes no eran fabricados. Especialmente convincentes fueron las propias confesiones de Santiago sobre cómo resolvió el problema con su esposa durante la apendicectomía. El experto médico anunció la conclusión sobre la salud de la víctima. Las acciones del acusado llevaron a la infertilidad irreversible de Elena Torres y al desarrollo de una condición precancerosa, que sin intervención oportuna habría progresado a un cáncer de etapa 2. 8 años de un dispositivo cancerígeno en su cuerpo causaron un daño irreparable a su sistema reproductivo. Cuando me dieron la palabra, me levanté y me acerqué lentamente al estrado. La sala del tribunal quedó en silencio. Todos esperaban mi testimonio. Estuve en silencio durante mucho tiempo, ordenando mis pensamientos, y luego comencé a hablar con voz tranquila y uniforme. Confié a este hombre mi salud, mi vida, mi amor. Durante 15 años, lo consideré la persona más cercana en la tierra. Mi voz no tembló, pero cada palabra estaba llena de dolor y decepción. Él usó mi amor y confianza. Usó su conocimiento profesional como un arma contra mí. Durante 8 años, sufrí de dolor, sin saber la causa, y él me consoló, sabiendo que él mismo era la fuente de mi sufrimiento. Conté al tribunal cómo había planeado la maternidad, cómo soñaba con tener hijos, cómo me culpaba a mí misma por mi infertilidad. Ahora sé que nunca seré madre, dije, y por primera vez mi voz se quebró. Él me privó de ese derecho. Tomó la decisión por mí. Dispuso de mi cuerpo como si fuera de su propiedad. Hablé sobre los años de engaño, la doble vida de mi marido y los hijos que estaba criando con otra mujer mientras su esposa sufría las consecuencias de su crimen. Lo más terrible no es el dolor físico, concluí, sino la comprensión de que la persona en la que más confías es capaz de tal crueldad. Cuando terminé mi discurso, hubo un silencio absoluto en la sala. Muchas mujeres en la audiencia lloraban, imaginándose en mi lugar. Incluso algunos de los jurados no pudieron contener sus emociones, escuchando la historia de años de sufrimiento y traición. El abogado de Santiago intentó presentar las acciones de su cliente como un error médico, resultado del estrés y el agotamiento profesional, pero su argumento sonó poco convincente frente a la clara evidencia de intención deliberada. La correspondencia con su amante no dejaba dudas de que la esterilización de su esposa había sido meticulosamente planeada. El propio Santiago se negó a testificar, limitándose a un reconocimiento formal de las circunstancias fácticas del caso. Se sentó con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a su exesposa a los ojos. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. La jueza se retiró para deliberar, lo que duró varias horas. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Jenkins leyó el veredicto con un tono estricto y oficial. Santiago Nicolás Torres es declarado culpable de causar lesiones corporales graves, cometidas con particular crueldad, y es sentenciado a 12 años de internamiento en una prisión de máxima seguridad. Además, el tribunal revoca permanentemente la licencia médica del señor Torres y le ordena pagar a Elena Torres una compensación de 500.000 euros por daños morales.
También debe reembolsar todos los costos del tratamiento y rehabilitación de la víctima. Santiago fue llevado esposado. Nunca me miró. Su abogado anunció su intención de apelar, pero todos entendieron que con tales pruebas, las posibilidades de clemencia eran prácticamente nulas. La comunidad médica ya había repudiado a su antiguo colega. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición profesional. Un año después, estaba de pie frente a un espejo con un vestido de novia de color marfil que resaltaba mi figura esbelta, pero más fuerte. Las revisiones regulares mostraron que los cambios precancerosos se habían detenido. Mi cuerpo se estaba recuperando gradualmente después de la eliminación de la fuente de envenenamiento. A mi lado estaba el doctor Mateo Herrera, quien durante el último año se había convertido no solo en un médico, sino en un amigo cercano, y ahora en mi futuro esposo. Tus análisis de laboratorio son completamente normales, dijo, ajustando mi velo. El riesgo de cáncer ha retrocedido, y los procesos inflamatorios han cesado. Tu cuerpo muestra una asombrosa capacidad de recuperación. Sonreí, sintiendo el calor de la esperanza y el nuevo amor extenderse dentro de mí. Una niña pequeña de unos 5 años apareció en el umbral con un vestido blanco, sosteniendo una cesta de pétalos de rosa. «Mami, qué guapa estás», dijo Sofía, a quien había adoptado hacía 6 meses. La niña había perdido a sus padres en un accidente de coche y había vivido en un orfanato durante mucho tiempo, hasta que el destino la unió a una mujer que también conocía la pérdida y el dolor. Me agaché y abracé a mi hija, sintiendo mi corazón llenarse de amor por esta pequeña persona. La maternidad había llegado a mí no como había soñado, pero no era menos real y profunda. Sofía me había llamado mami desde el primer día, como si siempre hubiéramos sido una familia. Mateo, como ahora llamaba a mi futuro marido, me ofreció su brazo. «Es la hora», dijo en voz baja. «Los invitados están esperando, y al sacerdote no le gustan las tardanzas». Tomé su brazo, sintiendo confianza y paz. Por delante había una nueva vida construida sobre la honestidad, la confianza y el amor real. Al salir de la casa, me volví y miré las ventanas del apartamento donde habían pasado años de engaño y sufrimiento. Ahora era solo un edificio despojado de su poder sobre mis emociones. El pasado estaba detrás de mí, y el futuro prometía ser brillante y lleno de significado. Y esa, amigos, es mi historia. Un viaje que comenzó en el shock más profundo y oscuro y terminó aquí mismo, en este hermoso nuevo comienzo. Cuando miro hacia atrás a esos años, al dolor, al engaño y a la monstruosa decepción, es difícil no sentir ese profundo dolor. Pero ¿saben qué? Ese dolor fue el fuego que me obligó a escuchar finalmente esa voz tranquila en mi interior, la que me decía: «Algo está mal, Elena, sal de ahí. Si hay algo que quiero que se lleven de mi viaje, es esto. El mayor acto de amor es la protección feroz de tu propia verdad. Nunca silencien esa corazonada, esa pequeña chispa de duda, esa intuición. Es su brújula interna, más fiable que cualquier juramento o anillo de bodas». Santiago intentó extinguir mi luz, mi capacidad de elegir, mi salud y mi oportunidad de ser madre. Pero de lo que no se dio cuenta es de que la ruina puede ser el suelo donde algo real, algo verdaderamente bueno, finalmente puede crecer. Perdí un marido, un hogar y la vida que creía tener, pero me encontré a mí misma. Encontré justicia, encontré a Mateo y encontré a Sofía. Mi familia no fue destruida. Simplemente estaba esperando ser construida correctamente sobre una base de honestidad y cuidado genuino. Y por eso, estoy eternamente agradecida por la segunda oportunidad por la que luché. La vida puede ser brutal, pero también es brillante y gloriosamente amable cuando te defiendes a ti misma. Aférrense a la esperanza, porque incluso después de la traición más profunda, el sol absolutamente vuelve a salir.